Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a ver la primera diapositiva que hace rato perdí y que ya encontré y que... muy bien. Bueno, vamos a ver. Veo pensamiento, conocimiento... espérenme. Un momento. A mí me tocó hablar del número. El número. ¿Dónde está el número? ¿Dónde ven el número? No. Tomen su dedo índice, qué bueno que estuviera en todas partes, tomen su dedo índice y pónganlo en la casita de los números. El número es solo abstracción. No está en todas partes. Desde mi abstracción yo puedo otorgarle a la cosa una magnitud, una densidad, cualquier cuantificación. Ahí está el número. El número solo está y existe aquí adentro. Me voy a referir, de los autores a los que voy a mencionar, me voy a referir primero a Bishop. Quien hable inglés no me refiero a un sacerdote. Quien juegue ajedrez no me refiero al nombre de una de las piezas del ajedrez. Me refiero al doctor Bishop. Su trabajo en Inglaterra es muy importante y él tiene una obra muy interesante de la enculturación matemática. Nos va a hablar de la matemática. Él hace alusión a un principio después de que revisa la historia de los sistemas de numeración, propone metodológicamente algo que les voy a pedir que me ayuden a discernir y a resolver. ¿A qué animal me estoy refiriendo? ¿Dónde está el mono? En la selva. No, el mono que acabas de ver. No, yo no, al que acabas de ver. ¿Dónde está? Así que... Exactamente, es la casita de los números y puede ser un zoológico, puede ser una hemeroteca, puede ser lo que nosotros construyamos. No nos lo enseñan, sino que voluntariamente lo aceptamos, lo construimos, lo reconstruimos y jugamos con él. Entonces, la idea de Bishop en su propuesta inicial para poder arribar al número es que culturalmente lo vamos a resolver haciendo como si. Es decir, al mismo tiempo ocurre una acción, pero interpreto a la acción. La acción fue mi mala actuación que ratifica a Darwin. La construcción del número, ese pensamiento simbólico, esa habilidad de pensamiento, condición sine qua non, a ver, quiero ver, sine qua non, sin la cual, condición sin la cual no puedo construir el número. Es una ruta. Lo hemos trabajado ya con juegos escénicos y nótese que no me voy a referir a una condición específica. Una de las características del lenguaje matemático es una universalidad. Todas las condiciones específicas, pues cada quien las portamos, como en mi caso, el de la cuarta edad. Muy bien, entonces veamos. Tenemos un pensamiento, condición inherente a los sujetos cognoscentes. Se desarrolla para arribar a un pensamiento lógico-matemático. Siempre protos, es decir, no el inicio, sino ya el número bebé. El número bebé tiene que nacer de un pensamiento y luego un pensamiento lógico-matemático. Posteriormente, ese pensamiento va a seleccionar rutas
para ir construyendo algún conocimiento. Tendrá que arribar a un conocimiento matemático. Todo esto tendrá necesariamente que empezar a expresarse un poco con el juego del mono, pero también se va empleando independientemente, o mejor dicho, a partir de las condiciones culturales de cada quien, un lenguaje natural. Este empieza a caminar hacia un lenguaje lógico. Y en la situación excepcional que hoy nos ocupa, el siguiente paso sería lengua de señas, que involucra también en su construcción lingüística elementos a lo que nos hemos referido anteriormente. Y empezará después de esa producción a hablar un lenguaje matemático. ¿Para qué? Para que entonces ya el número, que solo es en relación a otro número, permita que el sujeto sea resolutor de problemas matemáticos. Es decir, si hay categorías de operaciones, que yo no sé cuáles serían las básicas, pero bueno, es motivo de todo un seminario, pero multiplicación y división es y solo es cuando cuantifica una magnitud que decidimos nosotros que es importante cuantificar. Y después no necesitamos cuantificar la magnitud y ya estamos gozando más ese placer de la construcción de un conocimiento que disfrutamos desde lo abstracto. Toda nuestra relación con aquellas cosas físicas expresadas a través de toda una estructura lingüística, como es el caso de lengua de señas, y resolviendo problemas, el número cobra vida. Ya después vienen sus representaciones, qué significa para nosotros, y ya sale de nuestro ser como un conocimiento a través de un lenguaje matemático, y partiendo de un pensamiento matemático, esta habilidad. En tiempo, ¿me queda un minuto? ¿El del tiempo? Sí, un minuto. Ah, perfecto, un minuto. Vamos a ver la que sigue, la que pegaste, por favor. Y entonces vamos a hablar el concepto. ¿Cómo es la seña? Que es bellísima. El concepto, exactamente. Y esto derriba aquello de que si son o somos sensoriales. No. Iba yo a decir Nel Pastel, pero no respeto al intérprete. No. ¿Qué pasa? Que vamos a conceptualizar cuando a partir de una imagen la entendemos, esa imagen ya como un momento de representación mental. Qué sabroso está mi café. Hay café aquí. Estará sabroso. Y es mío. Todo eso ya es mío. Le confiero a esta cosa una serie de atributos, características, aprovechando. Y entonces ya me doy cuenta de que ese concepto o esa idea sí la voy a adquirir a partir de la observación, pero con esa experiencia sensorial yo hago cosas, muevo cosas y empiezo a arribar al juego de los procesos mentales. ¿Para qué? Para que yo pueda tener, dicen las autoras, el conocimiento humano. En este caso, los números. No son de Fomil, no tienen colores, no tienen patitas ni ojitos los números. Son un poco todo eso que aquellos niños a los que se refería José Luis en Tizayuca, otros también en Tulancingo, todos ellos me han ayudado a que yo lo comprenda. No sé si son sordos, yo no sé de lengua de señas, pero he podido aproximarme a ellos y establecer una relación, no sé ni buena o mala,
pero una relación. Y eso para mí creo que me puede acercar al ejercicio de profesor. Buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias. Otra vez buenas tardes a todos. Aquí estoy bien, ahí estoy bien. Gracias. Bueno, yo voy a comentar un poco acerca de algunos principios de los sistemas de numeración en general. Para un preámbulo, para que Minerva ya nos presente el sistema de numeración de la lengua de señas mexicana. La que sigue, por favor. Bien, voy a abordar primero el principio de correspondencia, de cómo le hacían los hombres primitivos. Después vamos a ver el principio de base, básicamente con un ejemplo sobre los sumerios. Después el principio aditivo con los egipcios, el multiplicativo con los chinos y el posicional con los mayas. Entonces, todo eso en 15 minutos. La que sigue, por favor. Entonces, principio de correspondencia. Ahí está bien, César, ahí. Entonces, nuestra teoría, una teoría dice que el hombre primitivo, con base en algunos hallazgos de nudos en cordones o con piedritas dentro de vasijas, suponemos que el hombre primitivo, para contar sus animales, hacía una correspondencia por cada animal una piedrita, y así podía saber cuántos habían entrado al corral, por ejemplo, o cuántos habían salido del corral a pastar, y si regresaban los mismos. Esta fue una primera noción. Como dice Miguel, los animales estaban allí, las piedras también, pero la relación que establece el hombre primitivo entre los animales, cada animal una piedra, ese es un proceso cognitivo que lo hace el sujeto a través de abstracción. Ese es un primer principio. Pero ¿qué sucedía? La que sigue es esa. Cuando eran muchos animales, o sea, ahí no se alcanza a ver, pero se supone que hay una manada ahí de animales en esa imagen, y entonces el principio de correspondencia uno a uno se empezó a volver muy difícil, ya no era tan práctico. Entonces, por ejemplo, el principio, la noción de base, tenemos algunos referentes de la cultura sumeria, por ahí antecedentes de Mesopotamia, quizás, Asia Menor, y entonces, por ejemplo, un cono chico vale 1, siguiendo el principio de correspondencia, pero después 60 conos chicos valen un cono grande, es decir, el cono grande representaba 60 conos chicos. Y ahí viene otro principio que me gusta mucho cuando Miguel saca su billete y dice, es que es de Miguel. Ay, qué bueno que traje, porque nomás me lo sé con este billete. Entonces Miguel dice, ¿aquí hay 20 pesos? ¿Aquí hay 20 pesos? ¿O vale 20 pesos? Vale 20 pesos, ¿no? Entonces es el principio de la noción de base. O sea, este representa 20 pesos, vale 20 pesos, pero no hay aquí 20 pesos, ¿no? Es el principio de la noción de base. Y así, también con los sumerios, 60 conos grandes valen una esfera. ¿Cuánto vale una esfera entonces? ¿Y cuántas unidades? ¿Cuántos conos chicos vale una esfera? 3.600 conos chicos, puede ser. La que sigue, por favor. El principio aditivo. Los egipcios, por ejemplo, aquí tenemos alguna fotografía de algunas inscripciones encontradas en algunas construcciones egipcias, y vemos allá la representación gráfica, las rayitas que valen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ya en el 10 está esta especie de curva,
Así la curva vale 10 palitos, digamos. Y luego esa como caracol vale 100. Luego esta flor vale 1000, ese otro como varita vale 10,000, la ranita 100,000 y un hombre 1,000,000. Es decir, ya tenemos asignados valores a cada una de estas representaciones, y todo lo que hacían los egipcios, hay varias etapas, pero digamos una etapa de los egipcios, tenemos un ejemplo allá: 2 caracoles más 7 curvitas más 6 palitos nos dan 276. O abajo, 3 florecitas, 4 caracolitos, 5 curvitas y 6 palitos nos dan 3456. Están adicionando, es decir, ya que ubicamos el valor de cada una, después hacemos una suma, y entonces agregando los valores de cada representación tenemos el número, lo que equivale. Los chinos tienen esta representación, de hecho todavía se utiliza en algunos contextos, se utiliza el sistema chino, y aquí tenemos sus valores también: 1, 2, 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, luego el 100, el 1000, el 10,000. Y ahí ya tenemos un ejemplo. Vean, el primer signo es el 6, es el 5, perdón, ¿no? Es el 5, y lo está multiplicando, el número que sigue es el 1000, pero lo que hace no es sumarlo, sino multiplicarlo. Entonces ahí es 5 por 1000, y luego tenemos el signo del 7, y el que sigue es el 100, entonces 7 por 100, y luego tenemos el signo del número 8 por 10, y luego más 9. Es decir, es una especie de combinación de lo que ya habíamos visto que hacían los egipcios, de adicionar los valores con un sistema ahora multiplicativo. Y esto hace que el sistema sea más económico también. Estos sistemas se llaman híbridos porque usan el principio aditivo y el principio multiplicativo. Y aquí tenemos a los mayas. Los mayas tenían, como ustedes saben, solo 3 signos: puntos, raya, punto, raya y el 0. Y aquí tenemos sus valores, ¿no? 0, un puntito vale 1, 2 puntitos 2, 3 puntitos 3, 4 puntitos 4. El 5 es una raya. Luego el 6 es una raya y un puntito arriba. Ahí tenemos, así podemos tener hasta el 19. ¿Qué pasa cuando llegamos al 20? Hagan de cuenta que teníamos como casillas, ya llena. En la primera casilla solo cabe el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, hasta el 19. Pero cuando llega al 20, el puntito se pone en la casilla de arriba, y en la casilla de abajo se pone el 0, y ese es el 20. Es decir, un puntito en la casilla de abajo vale 1, pero ese mismo puntito en la casilla de arriba vale 20. Ya dirán, ese se parece a un sistema que conocemos nosotros, que es el sistema hindú o indio, que ellos crearon y que lo propagaron los árabes por todo el mundo gracias al comercio, y que conocemos ahora como el sistema de numeración decimal o sistema indo-arábigo, que se parece mucho, ¿no? Entonces, si tenemos el número 22, pensemos en el número 22, uno de esos 2 vale 2 de a 1 y el otro 2 vale 2 de a 10. Es decir, el mismo 2 tiene 2 valores. Vale 2 siempre, es el valor absoluto, pero si está en la casilla de las unidades, vale 1, y ese 2, si está en la casilla de las decenas, vale 10. Ese es el valor posicional. Bueno, eso ya, con esto termino la parte que a mí me tocaba de un poco. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos del maya. Miren qué bonito, con 3 signos lo que hacían estos cuates, ¿no?
impresionante, ¿no? Cómo podían escribir cantidades tan complejas. Les decía, entonces ahora vamos a platicar un poco sobre el sistema de numeración de la lengua de señas mexicana, que lo va a presentar Mine, que está en ese libro, pero que les decía que pueden descargar también por internet. Se llama Cuento con mis manos. Ya que sigue, por favor. Y me dejaría hasta aquí con una reflexión. Los sistemas de numeración son objetos culturales que representan formas de concebir el mundo. Esa me parece una cuestión fundamental. Es decir, son formas de pensar, de cómo construimos el mundo. Y a partir de esa forma como entendemos y construimos el mundo, es que podemos abstraer y luego hacer diferentes tipos de representaciones. Así, los chinos, los mayas, los sumerios tenían formas diferentes. Ninguno era mejor o peor, sino formas diferentes. Así ahora el lenguaje computacional binario, como con el 0 y el 1 podemos escribir el número que queramos, ¿no? Es maravilloso. Es mejor, bueno, responde a ciertas necesidades. Lo importante es que son formas de entender el mundo. Por eso, ahora que les va a comentar cómo entendemos nosotros el sistema de numeración de la lengua de señas mexicana, nos parece que aporta a esta idea de por qué decimos que las personas sordas construyen formas particulares, culturales, de construir el mundo, y que en las matemáticas también lo podemos observar. Pues ya creo que es esto, ¿no? Ok, bueno, entonces le cedo el micrófono a Mine para que nos diga de qué va esto. Gracias. Bueno, estos principios que José Luis ahora hizo el recorrido con nosotros, me voy a sentar y voy a poner el micrófono acá porque vamos a ocupar un poco las manos. Les decía yo en un principio que nosotros en este tiempo que estuvimos trabajando con este grupo de niños en Tizayuca, un municipio cercano a Pachuca, la capital del estado de Hidalgo, bueno, sobre matemáticas, tenemos tiempo como para mirar el asunto de qué pasaba con la idea de los números, ¿no? Y entonces, miren, empezamos a ver un poco yendo y viniendo en la memoria y recordando nuestros inicios en el aprendizaje de la lengua de señas, una clase primera sobre, ahora vamos a aprender los números, ¿no? Y entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de pronto nuestro maestro, Daniel Martínez Gámez, nos decía, ay, es muy fácil, 10, 5 y 5, ¿no? Es como una asociación, 5 y 5, 10. Bueno, se nos quedó ahí en la memoria. De pronto empezamos a mirar que nos preguntábamos, ¿será que este patrón como 5 y 5, que sería como 5 más 5, pueda repetirse, ¿no?, en el sistema? Y entonces, bueno, para empezar, el cambio que vamos haciendo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y no se pone el 6 acá, es acá. Entonces, como es de numeración decimal, o sea, había como varias preguntas que nos hacíamos allí. Más el patrón de 5 y 5 o 5 más 5, ¿será que se repita? Y entonces, bueno, les vamos a presentar, hicimos algunas agrupaciones en el sistema y encontramos estos principios de los que ahora José Luis nos acaba de platicar. En el sistema de numeración, ya les decía, es el sistema de numeración de la lengua de señas mexicana. No es, nosotros decimos, no es el sistema de numeración decimal en lengua de señas mexicana. Bueno, entonces, por ejemplo, el principio de correspondencia, del 1 al 5 hay un principio claro de correspondencia. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego empieza a ponerse el asunto muy interesante. Pero ahí es donde empezamos a hacer agrupaciones. Miren, encontramos una primera agrupación, el 6, el 11 y el 16. Lo primero, esa primera agrupación que hicimos fue por los criterios de diferenciación lingüística que aprendimos. O sea,
la misma configuración de la mano, cambia la orientación y hay un movimiento, ¿no? O sea, es 6 y luego para el 11 hay un movimiento, es la misma orientación y hay un movimiento. Y para el 16 es la misma configuración, cambia la orientación y hay un movimiento. Y entonces dijimos, bueno, ok, eso es criterio de diferenciación lingüística muy claro. Que lo mismo pasa para el 7, el 12 y el 17. Y luego el 8, el 13 y el 18. Y luego el 4, el 9 y el 19. Oh, muy bien. Pero entonces dijimos, pero no, nos parece que no es solo eso. Ahí hay criterios de diferenciación lingüística. Bueno, digo, no es solo eso, no porque sea cualquier cosa, los criterios de diferenciación lingüística, no estoy diciendo eso, sino hay más cosas allí. Y entonces, miren, nosotros pensamos que aquí podemos encontrar principio aditivo. Ya encontramos el principio de correspondencia en el 1, 2, 3, 4, 5. Y luego empieza en estas agrupaciones del 6, 11, 16, estas que les acabo de decir ahora, ahí encontramos principios aditivos, el principio aditivo. Y entonces el principio aditivo está en el movimiento. Entonces decimos que es como si fuera 5 y 1, o sea, es el 6, perdón, es el 6, el 6 es 5 y 1. Luego, el 6, que con el movimiento se marca el 11, aquí en el movimiento está un principio aditivo, adiciona de 5 en 5. Entonces es 6 y 5, 11. 6 y 5 y 5, ¿no? 16. Y luego sí, en el 7 y 5, 12. Aquí este movimiento marca y adiciona 5. 7 y 5 y 5, 17. Y luego 8 y 5, 13. 8 y 5 y 5, 18. 4 y 5, aquí está la adición. 9, sí. 14, 9 y 5, 14. 9, 5 y 5, 19. Ahí podemos encontrar un principio aditivo. Estas son hipótesis nuestras, ¿no? Pues es decir, es como decir, hay patrones ahí que se repiten. O sea, no solo es una necesidad nuestra, sino si había una onda de 5 y 5 y 15, ¿no? 15, dijimos, bueno, ya hay ahí, es un patrón, y luego si miramos distintas agrupaciones podemos encontrar patrones específicos como estos que les acabamos de decir nosotros. Luego, ¿sí? Sí, claro, ahora del 20, sí, claro, hay una transposición de los sistemas, o sea, es decir, es el sistema de numeración de la lengua de señas mexicana y ahí hay una transposición con el sistema de numeración decimal, ¿no? Con el 20, y entonces es 20 y 1, 20 y 2, 20 y 3, 20, 4, 25, 26, 27, 28, 20 y 9, ¿no? Pero miren, encontramos ahí este asunto de la transposición, pero encontramos también el principio multiplicativo. Este otro principio del que nos habló José Luis, el principio multiplicativo, en 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Entonces, aquí el principio, la multiplicación, el operador multiplicativo es el contacto con el dedo pulgar y cambia. Es decir, para 20 son 2 de a 20, de a 10, 2 de a 10, 2 por 10. Aquí en el contacto con el pulgar es el operador multiplicativo. Luego son 3 por 10, luego 30, luego son 4 por 10, 40, y luego 5, acá no hay un toque con el dedo pulgar, pero nos parece que el movimiento, sin embargo el pulgar, aunque son 1, 2, 3, 4, 5,
sí tiene como un movimiento muy, como digamos que ahí está el movimiento del pulgar y pensamos que puede ser que aquí está el operador multiplicativo. 60, hay un contacto con, o sea, el 6, y luego al mismo tiempo opera el dedo pulgar, el contacto, es el operador multiplicativo, 6 por 10, 7, y aquí opera nuevamente el contacto con el dedo pulgar, 70, 8 por 10, ¿no? Aquí está el operador, 9 por 10, que acá se convierte, ¿no? Y entonces toda esa parte del 21, 20, 34, 35, 43, eso ahí podemos observar una transposición con el sistema de numeración decimal. Bueno, lo que sucede también, por ejemplo, con los 100, José Luis quiere decirlo. Sí, por favor. Sí. Está como No. quieto. No, es que sí, por ejemplo, en el 100 vimos varias formas, ¿no? Por ejemplo, no sé en la región aquí como sea, pero allá vimos, por ejemplo, 1C, como para el 100, que sería 1 por 100, ¿no? También vimos que hacen así, como que solo lo inclinan, ¿no? Así, 100 también. Entonces, como si este movimiento también funcionara como operador multiplicativo, 100, 200, 300, 400, 600, 700, 800, 900. Entonces pensamos que ahí hay otra vez otro operador multiplicativo, ¿no? O incluso hacen cosas como 600, 700, 800, 900, ¿no? Así como si en el movimiento se hace el operador multiplicativo también. Ahí está otra vez como un principio multiplicativo. Y en el 1000 pues también es muy evidente, tiene que ver con el contacto. En el 1000 hemos visto que hacen, por ejemplo, 1, ¿sí? ¿Sí? Aquí también, así, 1.000, o así con toda la mano, o la M. Lo hemos visto de las dos formas, 1M o 1 así. Entonces, en este contacto está el operador multiplicativo, es 1 por 1000, ¿no? O 5000. Y el millón es 1, que es 1000 por 1000, ¿no? Y aquí está otra vez el operador multiplicativo, es, ¿sí? 1000 por 1000, y ahí está el operador multiplicativo. Entonces son las hipótesis que tenemos de cómo están presentes estos principios también. Bueno, pues en realidad les comentamos, les hemos comentado cómo ya tenemos tiempo. Son hipótesis, hemos encontrado estos patrones claros y en los sistemas, ¿no? Estos principios, y entonces pues ahí está, para discutirlo, para regresarnos, saber, por ahí no, hay que virar el camino, ¿no? Pero a nosotros nos parece que es muy, muy importante, sobre todo por lo que hemos insistido, como la producción de un bien cultural y toda la implicación que esto tiene. Muchísimas gracias. Tenemos algunos minutos por si tuvieran alguna pregunta. Este no es el intérprete. Únicamente en el número 50, que es a la mitad del 25, es también en la mano, también son 2 dedos. Pero luego decimos 25, usamos el número normal en señas y nos duele la mano, pero es mejor así cuando nada más lo abreviamos y usamos 2 dedos. Sí. Nosotros hemos ido encontrando cosas como esto de, si esto es 50, ¿cómo será 25? Y entonces, así es 25, nos dicen, pues 20, está fácil, es tan claro, pero no lo veíamos, ¿no? Porque están aplicando todos los principios aditivo. Lo aditivo implica no solo sumar, sino también restar. Entonces, aquí es la mitad de 5, dices, ¿no? Entonces, de acuerdo, allá en Hidalgo
también nuestros amigos lo hacen igual y nos parece maravilloso. Decías, ¿para qué? Es como un principio otra vez de la economía. ¿Por qué tengo que hacer 25 si lo puedo hacer aquí, no? Gracias, gracias. Sí, en lo que fue la numeración, dice, ya estaba establecida. En toda la República Mexicana siempre he visto la misma seña para todos los números. Y desde que se fundó aquí los sordos en México, que fueron los adultos los que fundaron eso, y está muy bien. No sé si hay. Sí, claro, como un bien, como una producción cultural, pues se va heredando, ¿no? Se va transmitiendo, pues, ¿no? Ahí está también. No sé si veíamos algunas manos más. Sí, allá en el fondo. Ahí van, ahí. Interpreta. Desde aquí interpreta. Hola, muy interesante, todo muy interesante. Por favor, José Luis, ¿me puedes repetir la liga de donde puedo bajar el libro? Ah, sí. Es www.cultura-sorda.eu. Y ahí vas a encontrar en la liga de libros que se llama así, Cuento con mis manos, ¿verdad? Ah, perdón. Cuento con mis manos. De cuento, ¿verdad? De contar y de cuento con mis manos, ¿no? Lo que decía Elizabeth, hay que hacerlo, hay que usar nuestras manos, ¿no? Gracias. ¿Alguien más si tuviera una pregunta? Sí, se tienen los números, todos los números, y se usa el signo de más, el de menos, o la suma, la resta, la multiplicación, la división. Pero hay algo nuevo que es como el exponente. ¿Cuál sería la seña en esa parte de arriba? O no sé, pero se tiene también la raíz cuadrada. Pero con un exponente, pues ¿cuál sería? ¿Con la letra E? ¿O se usaría así? O no sé, ¿cómo? El 10, el 20, no, dice, sería mejor como hacerlo mucho más fácil, pensando aquí en la cabeza, poner los números para los exponentes en esa parte de la cabeza es mucho más sencillo. Es una idea, digo, que les puedo dar por mi opinión. Sí, en el CAED, en el Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad en Pachuca, uno de los CAEDs que existen allá, hay un grupo de orientadores, orientadoras que han ido aprendiendo la lengua de señas mexicana y justamente están trabajando con un grupo grande de jóvenes sordos que están estudiando la prepa abierta. Y entonces, ahora que han enfrentado el asunto de la matemática, tienen sesiones de trabajo incluso y se ponen de acuerdo. Y eso, ¿cómo es mejor? A ver, vamos a pensar el proceso, entender qué pasa allí, e ir pensando en las señas, pues, ¿no? Ahí hay como un camino y esto está increíble. Ojalá nos deje grabarlo y llevárselos a nuestros colegas del CAED. Y entonces, igual ahí podemos como intercambiar cosas, ¿no? Lo de la página. Tenemos una página en Face que se llama Problemas Matemáticos. Ahorita les digo. Creo que sí, Problemas Matemáticos en LSM, la página en el Face. Ahí tenemos algunos videos de nuestros amigos del CAE de Pachuca. Y podría ser una manera de estar en contacto. Si ahorita él nos deja grabarlo, lo subimos luego al Face y lo ponemos a discusión. Creo que eso es un poco nuestra tarea también, ¿no?
como de ser un vínculo para que se pongan en contacto entre ustedes, se pongan de acuerdo ustedes. Se llama, la página en el Facebook se llama Planteamiento de Problemas Matemáticos en LSM, bien creativos. Planteamiento de Problemas Matemáticos en LSM, muy, sí, muy originales. Bueno, ahí también tenemos como alguna posibilidad de encuentro también, ¿no? Otra pregunta acá atrás. En verdad dice, cuando ingresé a la preparatoria se me hizo difícil las matemáticas, las formas, cuando hay paréntesis, corchetes o cuando veía al intérprete hacerlo, pues yo también le di algunas sugerencias cómo hacer la seña para que pudiera yo entender. Y esa es la seña para este corchete, ese es para los corchetes, la otra es para los paréntesis, para que no se confundiera y pudiera comprender a la hora de estar en la clase de matemáticas, para que hubiera un orden y entonces yo pudiera escribirlo y pudiera trabajar de forma clara. Ese también es mi opinión y mi consejo, observación. Sí. ¿Puedo decir por favor? Retomando lo que había comentado Juan con respecto al exponente, yo hace años tuve la oportunidad de trabajar interpretando a un amigo allá en la Ciudad de México que está estudiando una ingeniería. Cuando se empezó a trabajar esta cuestión del exponente, a mí me hizo la referencia, como lo que mencionaba Juan, de esa idea de hacerlo como dar palmaditas a la altura de la cabeza. Él lo utilizaba para exponente, decía exponente y el número, por ejemplo, que si era al cuadrado o si era cúbica. Entonces él utilizaba esa forma para relacionarse a los exponentes, y solamente es una opinión de parte de mi experiencia en esa relación. ¿Alguna otra pregunta para los panelistas? Muy bien, agradecemos nuevamente al equipo de la Universidad Pedagógica Nacional, el maestro José Luis Flores Flores, la licenciada Minerva Nava Escamilla, el profesor Miguel Mario Juárez Zabaleta. Démosle un fuerte aplauso. Con esto concluimos el primer día de actividades del primer seminario de buenas prácticas de inclusión educativa. Muchas gracias a todos los presentes y a todos los participantes. Los esperamos el día de mañana en el aula 5, planta baja de este mismo edificio.